Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. Esta semana vamos a estudiar Colosenses capítulo 3 del versículo 18 al versículo 25 y Colosenses capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 6. Esta semana Pablo nos habla de principios para nuestras relaciones. A la esposa le dice sométete, al esposo le dice ama y al hijo le dice obedece. ¿Por qué Pablo utiliza diferentes palabras para cada persona? Lo veremos en el estudio de esta semana. Y el título de la lección de esta semana es Vivir en comunión con los demás. Ahora sí, vamos con el primer día, pero antes te invito a que te suscribas al canal y también puedas unirte a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Estamos orando y estudiando la Biblia una vez a la semana. Vamos con la lección, pero para iniciar vamos a hacer una oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, acompáñanos en esta lección. Tu Espíritu Santo esté guiándonos, Señor, para poder comprender y aprender lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el primer día y el título es Cónyuges. Es el título para el día domingo. Y en este día vamos a estudiar Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19, donde nos habla del esposo y de la esposa. ¿Sí? Leamos el versículo 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pablo inicia hablándole a las mujeres, Pablo inicia hablándole a las esposas y le dice, sujétense a sus maridos, a sus esposos. ¿Y qué significa sujetarse? Significa someterse, ponerse bajo autoridad, bajo orden de alguien, o sea, en este caso del marido, del esposo. Pero no está hablando Pablo, en este caso, de inferioridad. No te está diciendo que tú te sometes al varón porque tú eres menos que el varón o porque tú eres inferior al varón. No está hablando en ese sentido. Pablo está hablando acá en el sentido estructural, en un sentido de orden, ¿cierto? Y te vas a someter tú voluntariamente al varón, dice. Pero Pablo pone una condición acá. Pablo dice, ¿cómo conviene en el Señor? ¿Y qué significa esto? Que la autoridad de tu marido, de tu esposo, está subordinada, ¿cierto?, a la autoridad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que tu marido te pide hacer cosas que van en contra de Cristo, ¿cierto?, de tu Señor, entonces la frase limita hasta ahí. En otras palabras, si te pide hacer cosas que están en contra de Cristo, no, hasta ahí nomás, dice Pablo. Vamos a profundizar en esto leyendo Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Entonces acá podemos ver claramente que dentro la autoridad de tu esposo está subordinada o todo gira alrededor de Cristo. ¿Sí? Si es que rompemos primero contra Cristo, ¿cierto? Te pide cosas contra Cristo, cosas que no están, ¿cierto?, de acuerdo a tu Señor que es Cristo, entonces tú ya no te puedes someter voluntariamente a Él. Todo va a depender realmente de cuánto tú estés subordinada al Señor. Por eso dice, estén en el temor de Dios, tanto el esposo como la esposa deberían estar en sometimiento a nuestro Señor Cristo. Y creo que lo más profundo es para ti como mujer, ¿cierto? ¿Cuánto conoces a tu Señor? ¿Cuánto estás en relación con Cristo? ¿Realmente tu Señor, tu esposo, tu marido, tu amante, como dice la Biblia, es Cristo o es tu marido? Tú recuerda, nuestro temor en tu relación de pareja, primero está Cristo, luego viene tu marido y luego vienes tú. Tú no te pones en tercer lugar porque tú seas menor o inferior, sino porque ese es el orden que Dios ha puesto, ¿sí? Pero tú puedes romper este orden si tu marido te pide cosas en contra de tu verdadero Señor, que es Cristo. ¿Sí? Vamos a avanzar ahora con el versículo 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mis hermanos, ahora nos habla a nosotros, los esposos, los maridos. Y hay algo interesante acá. A nosotros no nos dice sométanse, a nosotros nos dice amad. Mira, mi hermano. Mira, acá hay mucha carga.
¿sí? Acá es mucho más profundo. Y cuando Pablo está diciendo amad acá, está utilizando el término ágape. O sea, es un amor sacrificial. No sé si has leído 1 Corintios 13, donde dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. Ese amor está pidiendo Pablo acá hacia tu mujer, hacia tu esposa. Sí, es una carga mucho más grande. E incluso dice, vamos a leer ahorita en Efesios 5, dice que debemos de amar nosotros a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas veces yo te pregunto? Miren, ¿por qué yo digo que esto es más profundo, más duro? Porque yo te pregunto, ¿cuántas veces la iglesia, la esposa de Dios, engañó a Dios, engañó a Jesús? ¿Cuántas veces engañó esta mujer, la esposa de Cristo? Cierto, la iglesia que es la esposa de Cristo, ¿cuántas veces engañó? No fue una, no fue dos, y a pesar de eso, Cristo la siguió amando, ¿cierto? Incluso dio su vida por su iglesia. Ese amor está pidiendo Pablo con ese amor sacrificial, ese amor sacrificado, ¿cierto? Dice, amen a esa su esposa con el mismo amor de Cristo. Miren, vamos a leer eso en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mis hermanos, esto es mucho más profundo, ¿cierto? Amar con el amor de Cristo, con ese amor ágape, con ese amor de 1 Corintios 13, con ese amor benigno sacrificado, con ese amor tenemos que amar a nuestras esposas, ¿sí? Y ahora acá hay algo interesante. Volvamos al versículo 19, lo que dice la última parte. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos, dice, no sean ásperos con ella. Cuando dice áspero significa amargar, irritar, tratar con dureza, ¿sí? Yo cuando leí este texto, parecía que dice, no hagan renegar a su esposa, no sean amargos con ellos, no hagan renegar a su esposa. Pensé que estaba en ese sentido, pero cuando lo leemos con más profundidad, dice, no sean ásperos, se refiere a la actitud de ti. O sea, ¿qué amargura vives con una actitud amarga, con una actitud irritativa? ¿Estás realmente con qué actitud estás tú viviendo hacia tu mujer? Pablo te dice, no estés amargado dentro de ti para con tu mujer. ¿Qué actitud dentro de ti tienes hacia tu mujer? Tu actitud es de ese amor agradable, de ese amor sacrificial que te está pidiendo Pablo, o es un amor que tu actitud está siendo irritable, duro. ¿Sí? Es tu actitud. Pablo se está refiriendo al esposo. En su actitud, no estés con una actitud áspera, no estés con una actitud dura, irritable, amargado, no estés con una actitud amargada dentro de ti hacia tu mujer. ¿Sí? Yo pensé que decía, no hagas renegar a tu mujer, pero más Pablo está hablando en un sentido de la actitud que tú como marido, que tú como esposo tienes hacia tu marido, hacia tu esposa. Mis hermanos, lo que Pablo pide del hombre hacia su mujer es más exigente, es una carga más pesada. Amar a tu mujer con el mismo amor que Cristo amó a su iglesia. Y dice, no vivas con una actitud amargada hacia tu mujer. ¿Cómo estás amando a tu mujer? Y tú, mujer, ¿cómo estás realmente respetando esa autoridad que Dios ha puesto para con tu marido o no la estás respetando? ¿Cómo estamos dentro del hogar? Hagamos caso a las palabras de nuestro Dios, ¿sí? Vamos ahora a avanzar con el día lunes y el título es Padres e hijos. Y en este día vamos a estudiar el versículo 20 y 21. Veamos, vamos a leer el versículo 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Miren, Pablo acá ahora utiliza la palabra obedecer. Quiero que notemos la diferencia, ¿sí? A la mujer le dice sométete, estate sujeta. Someterse, recuerden, estar bajo autoridad, pero de manera voluntaria, ¿sí? La mujer tiene que estar bajo la autoridad del hombre de manera voluntaria. Pero acá al hijo no le dice sométete, no le dice sujétate, le dice obedece. Y es más, le dice obedece en todo, le dice al hijo. ¿Y qué significa obedecer? Obedecer acá, Pablo dice, es responder a una orden, estar bajo la autoridad, escuchar esa autoridad. O sea,
Si te dicen algo, tienes que hacerle caso a tus padres, dice. Y acá dice padres, está en plural, tanto a la madre como al papá, ¿cierto? Porque recordemos que en ese tiempo el que más autoridad, en los tiempos de Pablo, era el que más autoridad tenía, era el papá, no tanto la madre, ¿cierto? Pero acá Pablo dice padres, o sea, se refiere a los dos. Y acá es en un sentido de obediencia. Realmente tienes que hacer caso a las órdenes de tu autoridad, de tus padres. ¿Sí? Tienes que obedecer, hacer caso a esas órdenes de tus padres. Obedece, dice. Y tenemos que diferenciar de someterse, que dijo Pablo, para las mujeres, que es más en un sentido de voluntariamente la mujer se somete al marido. Pero acá los hijos tienen que obedecer realmente a los padres. Pero hay algo interesante acá. También menciona al Señor, ¿cierto? Miren, vamos a leer para profundizar en esto Efesios 6.1 para con los hijos. Dice Efesios 6.1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, los hijos obedecen a las órdenes de los padres mientras esa obediencia esté dentro del señorío del Señor. ¿Sí? Para los hijos tampoco la autoridad máxima es su padre, la autoridad máxima es Cristo. Si está en contra de Cristo, entonces también Pablo limita a eso. ¿Sí? Tú obedeces mientras esa obediencia esté dentro del Señor. Ahora, vamos a avanzar con el siguiente versículo, el versículo 21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Miren, mis hermanos, ahora se refiere, Pablo está hablando hacia ti, hacia tú que eres papá y mamá, porque está en plural, ¿cierto? Padres, no dice solamente papá, no dice solamente mamá, dice padres. No exasperéis. ¿Qué significa exasperéis? Irritar, provocar, incitar al enojo. Eso significa exasperar. O sea, no está hablando de la actitud de la mamá y del papá hacia los hijos. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que tú tienes hacia tus hijos? ¿Es la de estar enojándolo? ¿Es la de estar provocándolo? ¿Es la de estar irritando al hijo? ¿Cuál es la actitud que tú tienes hacia tus hijos? ¿Sí? Es lo mismo que le dijo al esposo, ¿cierto? Al esposo le dijo, no estés con una actitud de dureza hacia tu esposa. Ahora se refiere a los padres, no estés con esa actitud de provocar, de incitar al enojo hacia tu hijo, para que no se desaliente, dice. Y ahora quiero hablarte a ti que eres hijo. Tú podrás decir, sí, no, mi papá siempre estuvo con una actitud irritada y por eso yo dejé de ir a la iglesia. Por eso me desalienté. Podríamos decir eso, cierto, pero no. Acá cada quien es responsable de las decisiones que toma de su corazón. Pudiste haber tenido un padre alcohólico, ¿sí? Un padre golpeador, un padre ahí, lo peor, un papá y una mamá, los dos alcohólicos. Y yo conocí a una familia que vivieron de la misma condición, ¿sí? Hermanos. Un hermano dijo, se desalientó, ¿sí? Se salió de la iglesia y echaba la culpa por la educación o la no educación que no tuvo de sus padres. Pero el otro hermano, ¿sí? Conoció, gracias a que mis padres fueron así, yo conocí a Cristo. En el dolor buscó a Dios, en el dolor empezó a conocer a Cristo. No podemos caer tampoco en la victimización si tus padres han tenido una actitud provocadora. ¿Está bien? Irritadora, que te incitaban al enojo. Pero acá Pablo se refiere a los padres, a ti, papá y mamá. Dice, no estés con una actitud que incita, que provoca, ¿cierto? Que incita al enojo hacia tus hijos. ¿Cómo está tu actitud hacia tus hijos? Y tú como hijo, ¿cómo estás obedeciendo a tus padres? ¿Sí? Recordemos que Pablo siempre recalca que todo esté en el marco del Señor. Nuestra autoridad máxima es Cristo. Vamos a avanzar ahora con el siguiente día, el día martes, y el título es Relaciones laborales. Y en este día vamos a estudiar Colosenses capítulo 3 del versículo 22 al versículo 25 y también el capítulo 4 versículo 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pablo es muy inteligente en este texto, ¿no? Miren, Pablo dice siervos, o sea, en ese tiempo cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, la esclavitud era normal, es más, era
parte de la economía romana el tener esclavos, ¿sí? Entonces era normal tener esclavos. Y ahora dice, Pablo dice, siervos, dice, obedezcan, dice, es la misma palabra que se menciona, ¿cierto? Para los hijos, obedecer, estar bajo autoridad, acatar esas órdenes, ¿cierto? Pero Pablo dice acá, obedezcan a sus amos terrenales, dice. O sea, es como diciéndoles, recuerden, estos son sus amos terrenales, ¿sí? No es su amo celestial. No lo dice verbalmente, pero es como que implícitamente lo dice, ¿cierto? Estos son sus amos terrenales. Recuerden, también hay amos celestiales, ¿cierto? Mira, continuemos leyendo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Miren, no sirviendo al ojo, dice, o sea, no solamente sirvan, ¿cierto? No solamente obedezcan cuando los están vigilando, cuando los están viendo. Ahí parece que ustedes solamente quieren servir ahí. No, obedezcan en todo, mientras no los ven, mientras no los están vigilando, también estén haciendo sus cosas, ¿cierto? No obedezcan solamente cuando los están observando, ¿cierto? Y luego dice, como los que quieren agradar a los hombres, ¿sí? O sea, es como que solamente estás buscando la aprobación humana, estás buscando solamente como quien quiere solamente agradar, impresionar a los hombres, aprobación, estás buscando aprobación, impresionar a los hombres. No hagas eso, dice Pablo, ¿cierto? No obedezca solamente para cuando te están vigilando, porque solamente quieres aprobación o quieres impresionar a tus amos terrenales, le dice, ¿no? Sino hazlo como quien teme al Señor. Y luego dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Un corazón sincero, ese centro de voluntad de donde salen nuestras decisiones, ese corazón, no el corazón físico, ¿cierto? Sino el corazón interior, de donde salen los pensamientos, que sea sincero, dice, temiendo a Dios. En otras palabras, tu verdadero Dios, tu verdadero Señor es Cristo. La palabra Dios ahí se refiere a Cristo. Tu Señor verdadero es Cristo. ¿Sí? ¿Cómo estás realizando las cosas? Vamos a avanzar con el siguiente versículo. Versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Yo te pregunto, si todo lo que harías, ¿sí? Si realmente todo lo que haces, ¿sí? Lo que estás haciendo en este momento, piensas que no es para ti, sino realmente es para el Señor, ¿cómo lo harías? ¿Continuarías haciéndolo de la misma manera? ¿Cómo harías realmente lo que estás haciendo en este momento si sabrías que realmente es para el Señor y no es para ti? ¿Cómo lo harías? ¿Lo estarías haciendo de la misma manera, con los mismos errores? ¿Te esforzarías un poco más, un poco menos? ¿Cómo lo harías? Recordemos, mira, cuando una persona nos hace daño a nosotros, no nos hace daño a nosotros, hace daño a Dios, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos daño a otra persona, no hacemos daño a esa persona tampoco, sino le hacemos daño a Dios. Y ahora, cuando tú haces algo, ¿sí? Tú no estás haciendo las cosas para ti, tú estás haciendo las cosas para Dios. Y tenemos que ser conscientes de eso. Seamos muy sinceros en nuestro corazón realmente. Hagamos las cosas desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, que todo lo que estamos haciendo es para Dios. Ya no vivimos para nosotros. Tenemos que tener esa mentalidad. Hacedlo todo, dice Pablo acá. Miren, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Cómo estás realizando tus cosas? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Aún lo haces pensando en ti o sabes que lo haces para el Señor? Vamos a continuar con el siguiente versículo. Dice, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Miren lo que dice acá. Pablo dice, ustedes van a recibir recompensa, van a recibir herencia, dice. Recordemos que acá Pablo les está hablando, ¿cierto?, a los esclavos, a los que estaban en esclavitud. Y ellos en ese tiempo no podían tener recompensa, no podían tener herencia, eran esclavos. ¿Qué recompensa van a tener? ¿Qué herencia va a tener un esclavo? No podían tener nada.
Pero acá Pablo les dice, ustedes no sirven a lo terrenal, a sus maestros, a sus señores terrenales. Ustedes sirven al Señor, a Jesucristo. Él es su Señor y de Él van a recibir recompensa, de Él van a recibir su herencia, porque ustedes no sirven, ¿cierto?, a sus amos terrenales. Ustedes sirven al Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros también somos esclavos, esclavos del pecado, ¿cierto? Nosotros no merecíamos herencia, nosotros, yo, tú y yo, no merecíamos alguna recompensa, alguna herencia. Pero recordemos, tú y yo no servimos a amos terrenales, no servimos a presidentes, no servimos a amos terrenales literalmente, nosotros servimos, tú y yo, servimos al Señor Jesucristo y nuestra recompensa, nuestra herencia, Él nos lo va a dar. Amén. Déjame un amén ahí en los comentarios. Vamos a avanzar ahora con el versículo 25. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, está diciendo, lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar. Si tú haces injusticia, recibirás injusticia. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. ¿Qué estás sembrando en este momento? Y Pablo dice acá, porque no hay acepción de personas. Recordemos, en ese tiempo había mucho favoritismo. Ah, tú eres conocido del César. Perfecto, vente, pasa para acá. Ah, tú eres un gran hombre. Ven. Había mucho favoritismo, había, cierto, de acuerdo al estatus que tenían, estaba el esclavo, estaban otras personas. Entonces, de acuerdo al estatus que el Señor en ese momento tenía, recibía favoritismo. Pero Pablo acá dice, no, así no es con Dios. Con Dios es aquel que hace injusticia, recibirá injusticia. No hay acepción de personas. Lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar. Así está diciendo Pablo. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Qué estás sembrando hasta acá? Recuerda, lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar. No hay acepción de personas. ¿Sí? Y vamos con el versículo, el último versículo de este día, el versículo, capítulo 4, versículo 1, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora Pablo les escribe a los amos, ¿cierto? Haced, dice. Haced esto continuamente, no está en tiempo pasado, sino está en un presente ahí, continuo, ¿cierto? Haced. ¿Qué cosa tienen que hacer? Lo justo y lo recto para con sus siervos. Lo justo, lo recto, lo igual, lo equivalente, lo equitativo. O sea, tienen que ser justos y también tienen que ser equitativos. Tienen que tratarlos de manera justa y de manera equilibrada, ¿sí? ¿Por qué? Dice, tú no puedes hacer lo que tú quieras, porque recuerda, le dice acá Pablo en otras palabras, que tú también estás bajo autoridad. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tus siervos, porque tu autoridad está bajo el reino de los cielos. Tú no puedes hacer lo que tú quieras, porque tú también, le dice Pablo, estás bajo la autoridad de Cristo. Es impresionante lo que con esto concluye esta parte, ¿cierto? Porque miren, el esposo está bajo la autoridad de Cristo. El hijo está bajo la autoridad de Cristo. La esposa está bajo la autoridad de Cristo. Ahora el esclavo también está bajo la autoridad de Cristo. Y también el amo está bajo la autoridad de Cristo. Nuestro Señor, nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto, ¿cómo es nuestra actitud ahora? Nuestra autoridad, si total, ya seamos esposas, esposos, hijos, amos, esclavos, no sé, tengamos lo que sea, cierto, nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. ¿Cómo deberías vivir ahora sabiendo esto? Sabiendo que todo lo que haces, lo haces para el Señor, ¿sí? Vamos a avanzar ahora con el día miércoles y el título es Orando unos por otros. Y en este día vamos a estudiar Colosenses capítulo 4 del versículo 2 al versículo 4. Vamos a leer el versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Persevera, dice Pablo, mantenerse con fidelidad, dedicarse constantemente. Eso es perseverar. Realmente Pablo acá dice, persevera en la oración. Pero acá hay algo interesante. Pablo dice, velando.
Y recordemos cuando Jesús también dijo, cierto, en el Getsemaní, cuando los discípulos que había traído para orar, Jesús les dice, velad y orad. ¿Sí? Pablo está utilizando lo mismo acá. Pablo dice, perseveren en la oración velando, dice. Y Jesús dijo, velen, velad y orad. Pero la pregunta es, ¿de qué tenemos que velar? ¿Sí? Porque acá Pablo nos dice que tenemos que velar y orar, ¿cierto? Jesús también dijo, velen y oren. ¿Por qué Pablo no simplemente dice, oren? No dice Pablo simplemente perseveren en la oración. Acá Pablo dice perseveren en la oración y velen. Y Jesús también dijo lo mismo, ¿cierto? Velen y oren. Pero ¿qué realmente? Porque la palabra velar viene del despertar. Manténganse despiertos, manténganse vigilantes. ¿Sí? Y es como un soldado que esté ahí con su arma vigilando que nadie entre. No sé si has visto cuando te has acercado a un centro policial, a un centro de donde hay varios policías reunidos, siempre hay uno vigilando, ¿cierto? Entonces, Pablo está hablando de una vigilancia, manténganse despiertos, pero ¿de qué? ¿Cierto? ¿Es acaso que tenemos que vigilar a nuestros vecinos? ¿Es acaso que tenemos que velar a tu marido, a tu esposo, qué está haciendo, qué no está haciendo, tus hijos adolescentes? ¿Eso tenemos que velar? Recordemos, nosotros no tenemos que velar nada externo a nosotros. Nosotros tenemos que velar nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que velar nuestros pensamientos. ¿Sí? Porque recuerda Mateo 15:19, de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Velad, dice Pablo. Jesús también dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. Entonces tenemos que velar nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque de nuestro corazón salen esos pensamientos, porque si tú no velas, ¿cierto? Esos pensamientos que tú estás teniendo, vas a generar esos sentimientos y vas a llegar a la acción y lo vas a hacer. Pablo te dice, perseveren en la oración velando, manténganse despiertos, vigilantes, no a tu marido, no a tus hijos, no a tu vecino que te tira basura, no, sino a tu corazón. El problema no está afuera, el problema es nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza con la cual tú y yo hemos nacido. Tenemos que mantenernos vigilantes a los pensamientos que salen de nuestro corazón, a esos pensamientos que salen, ¿cierto?, de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo estás tú con eso? ¿Estás vigilando esos pensamientos? ¿Estás velando esos pensamientos? ¿Estás perseverando en la oración? ¿Qué hacer? Dice Pablo, cuando tú salgan esos pensamientos, cuando estés tú manteniendo esos pensamientos a ti, ponlos, ora y arrodíllate y ponlos ante Dios, ante el Señor. ¿Sí? Velad, manténganse velando, perseveren orando, velando y dando gracias, adorando a nuestro Dios. Vamos a avanzar con el siguiente versículo. Versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pide oración, oren por nosotros, dice Pablo. ¿Pero para qué? No pide, mire, recordemos que Pablo está en prisión, ¿cierto? Está encadenado, ahí está con los soldados y todo, está en prisión. No pide oración para que él salga de prisión. No dice, oren por nosotros, Señor, para que Dios nos ayude a salir de la cárcel. No dice eso, Pablo. A mí me sorprende Pablo, ¿no? Porque Pablo dice acá, oren para que Dios abra las puertas para la palabra. Mira, la mentalidad de Pablo está enfocada en la predicación de la palabra, no está enfocada en su vida, no está enfocada en salir de la cárcel, no, está enfocada que el Señor abra las puertas para predicar la palabra del misterio de Cristo, dice. Recordemos que Pablo anteriormente hemos estudiado que el misterio de Cristo es la muerte, ¿cierto? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el misterio de Cristo del cual está hablando Pablo, que vino esa vida, muerte y resurrección para los gentiles. Ese misterio, esa palabra, ese evangelio hay que llevar a los demás. Pablo, su enfoque no está en su vida, su enfoque está en la predicación del evangelio, por el cual estoy preso, dice, ¿cierto? Vayamos con el siguiente versículo. Versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo dice, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está pidiendo
oración, oren por nosotros, dice, para que se abran las puertas para predicar el Evangelio, y también acá pide para que yo pueda predicar de la manera correcta este misterio, está diciendo. Pablo está pidiendo oración para que él tenga las palabras correctas, para que él manifieste, para que él predique el Evangelio de la manera correcta. Mis hermanos, Pablo, yo realmente me pongo a pensar en esto y digo, ¿cómo realmente Pablo era el apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo mismo, miren, está pidiendo oración para que él hable de Cristo de la manera correcta. Es impresionante. No es predicar por predicar, ¿cierto? Realmente es orar y pedir a Dios que nos dé las palabras correctas, porque si es que hay una manera correcta de predicar, hay una manera incorrecta de predicar. Y más adelante vamos a ver esto. Pero Pablo está pidiendo acá oración por ellos para que abra Dios las puertas para predicar el Evangelio y para que él pueda realmente predicar el Evangelio de la manera correcta. Es impresionante esto. ¿Cuánto tú estás orando para predicar el Evangelio? ¿Realmente pides a los hermanos para que oren y que te use Dios a ti de la manera correcta y no de la manera incorrecta? ¿Sí? Oremos para que Dios nos dé su Espíritu Santo y que realmente podamos predicar el Evangelio de la manera correcta. Vamos ahora con el siguiente día, el último día, el día jueves, y el título es Andando en la Sabiduría. Es el título para el día jueves. En este día vamos a estudiar Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos con el versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Cuando Pablo habla de andar, ¿cierto? No está hablando de tu manera de caminar, de cómo caminas, chuequito, rectito, no. No está hablando de eso, ¿cierto? Está hablando de tu estilo de vida, cómo realmente vives tu vida. Andad sabiamente, dice. Y cuando dice sabiamente, recordemos que para Pablo, ¿cierto? La sabiduría estaba escondida. Todos los tesoros y la sabiduría, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículo 3, está en Cristo. Hemos estudiado eso, ¿cierto? Pablo, recordemos en ese tiempo, ¿cierto? La sabiduría los de ese tiempo buscaban en ángeles, buscaban en cultos muy alejados de Cristo. Eso era la sabiduría para los de ese tiempo. Pero Pablo dice, anden sabiamente en Cristo. Y ahora dice, para con los de afuera, dice. O sea, anden sabiamente dentro de la sabiduría de Cristo para los que aún no están dentro de las filas del cristianismo. Está preocupado Pablo por los de afuera. Anden sabiamente, dice. Y ahora dice, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa? Redimir, ¿cierto? Rescatar. En otras palabras, está diciendo, aprovechen el tiempo. Porque redimir significa rescatar, redimir. Entonces, Pablo dice, anden sabiamente con los de afuera. Realmente. Y aprovechen cualquier oportunidad para poder traerlos, ¿cierto? Aprovechen cada oportunidad. No pierdan el tiempo, está diciendo Pablo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cierto? Tu vida realmente anden sabiamente en Cristo, ¿cierto? Para con los de afuera y no desaproveches el tiempo, redime el tiempo, ¿cierto? Aprovecha el tiempo. Siguiente versículo dice, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Detengámonos un momento acá. Pablo dice, sea vuestra palabra siempre, dice. No dice un momento, no dice solamente cuando predicas, no solamente cuando tú le hablas a tus hijos, bonito con tus hijos, pero no es con gracia con tus vecinos, no. Sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, con amabilidad, con benevolencia, de manera amable. Habla siempre con benevolencia, con humildad, con amabilidad, te está diciendo. Pero también te dice sazonada con sal. O sea, te está diciendo que tus conversaciones no sean insípidas, no sean superficiales. ¿Cierto? Cuando Jesús también dijo, ¿se recuerdan? Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, tus palabras no sean duras, porque puedes cometer que tú seas duro con otras personas. No, esto es así, así, así. No, Pablo dice, hazlo con gracia, hazlo con amor, hazlo con amabilidad. Pero tampoco es decir que todo amable, todo bonito, no, sean con sal, dice, o sea, que no sean superficiales nada más, sino tienen que ser profundas, no sean insípidas, no sean superficiales, sino sean profundas. Podemos entender esto viendo el ejemplo de Cristo, ¿cierto?
cuando estuvo con la mujer samaritana. Jesús fue directo, ¿cierto? Le dijo, tú tienes 5 maridos, le dice a la mujer samaritana. Y esa es la sal, ¿cierto? Pero tampoco es que le fue duro, ¿cierto? Sino la trató con respeto. Date cuenta, Jesús pudo mantener esos dos, ¿cierto? La sal y la gracia. Hablarle con amabilidad, pero también con profundidad, no superficialmente. Sigamos leyendo lo que dice. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren, Pablo dice acá, a cada uno se le habla de manera diferente. No a todos podemos hablarles de manera igual. Recordemos a Jesús. Jesús a Nicodemo, ¿cierto? Le habló de nacer de nuevo. A la mujer samaritana le habló de agua viva, ¿cierto? Al joven rico lo confrontó con su riqueza. Mis hermanos, debemos de hablarle a cada uno de acuerdo a su corazón. Cada uno es diferente. El problema es el mismo, la raíz es el mismo, el corazón engañado, el problema del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, el tesoro que tiene más la riqueza. El problema es el mismo, pero a cada persona se le debe de hablar de una manera diferente. Tenemos que orar, mis hermanos, para poder llegar a cada persona. Pablo nos está diciendo acá, anden sabiamente, no desaprovechen el tiempo, no desaprovechen, aprovechen el tiempo, dice en el versículo 5. Y acá termina diciendo que debemos nosotros ser sabios, ¿cierto? Para poder hablar a cada persona de acuerdo a su corazón. Y hablar con gracia, con amabilidad, con benevolencia. ¿Cómo estás hablando a las personas? ¿Cómo estás alcanzando a esas personas que aún no conocen a Cristo? Pidamos a Dios que nos dé su Espíritu Santo para poder tocar sus corazones, para poder que Él nos guíe con amabilidad y nosotros ser sabios para poder hablarles de acuerdo a su necesidad. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente semana en el comentario día por día y texto por texto. Un fuerte abrazo. Bendiciones.